¿Qué tal? A veces las historias más alucinantes no son las de las grandes empresas o los eventos mundiales, sino las que nacen del poder de una comunidad con un sueño. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, la UNED, una institución en Venezuela que, les juro, nació de una forma que no van a poder creer y que desafía toda lógica. A ver, piensen en esto por un segundo, porque no es para nada una exageración. Esta frase lo resume todo. O sea, antes de que hubiera un solo edificio, antes de un papel firmado, ya había más de 1000 chamos en la calle, esperando, listos para estudiar. Esto, de entrada, nos dice que esta no es la típica historia de una universidad. Y bueno, ¿cómo es que un sueño tan gigante se hace realidad? El primer capítulo de la UNED no se escribió ni con tinta oficial ni con planos de arquitectos. No. Se escribió con las ganas de un pueblo y la visión de unos pocos pioneros, que vieron una universidad donde los demás solo veían un terreno baldío. Ok, en los papeles, todo arranca el 27 de febrero de 1974 con la firma de un decreto. Pero la verdad es que la semilla ya estaba sembrada desde mucho antes. Un momento clave, sin duda, fue cuando donaron la Hacienda Santa Rosa, que por fin le dio un hogar a ese sueño. Y para junio del 75, cuando por fin empezaron las clases con 3 carreras de ingeniería, esa multitud de estudiantes que tanto esperó, finalmente tenía su universidad. Pero ojo, la UNED no nació para ser una universidad más del montón. La cantidad enorme de estudiantes y los pocos recursos la empujaron a pensar fuera de la caja, a innovar de una manera súper radical. El resultado, un experimento educativo que, sin mentirles, estaba décadas adelantada a su tiempo. En 1977, la universidad se lanza con el Sistema de Estudios Dirigidos, el famoso SED. Ubíquense en el tiempo. Estamos hablando de educación a distancia, con materiales de estudio propios y enfocada en que el alumno aprendiera por su cuenta. En plenos años 70, era una solución brillante y más que nada necesaria para poder recibir a más de 800 estudiantes que si no, se quedaban por fuera. Pero lo que a mí me vuela la cabeza no es solo el método, sino la filosofía que tenía detrás. No se trataba solo de resolver un problema de espacio, ¿qué va? El objetivo era mucho más profundo, era revolucionario. Querían que el estudiante fuera el protagonista, el responsable de su propio aprendizaje y que el profesor pasara de ser un simple expositor a un verdadero guía. Buscaban, en pocas palabras, crear una nueva forma de educar. Pero entonces, ¿qué pasó con esta idea tan increíble y prometedora? Pues poco a poco la fueron desarmando. La visión original de tutorías personalizadas y de estudio independiente se fue deformando. De repente, las tutorías se volvieron clases masivas. Los espacios especiales para esto desaparecieron y el personal nuevo que contrataban pues no tenía la misma mística. Al final, decisiones tomadas a la ligera terminaron matando el corazón del programa. Y esta frase es como la lápida del SED. El sistema no fracasó académicamente, para nada. De hecho, los estudios demostraban que los chamos aprendían igual que en el sistema normal. Simplemente se desvaneció. Se esfumó por falta de apoyo, de plata y sobre todo de la visión de quienes dirigían. Es una lección súper dura sobre cómo las grandes ideas necesitan gente que las defienda a muerte para poder sobrevivir. Pero la historia de la UNED está llena de peleas. Años después de la novela del SED, la universidad se enfrentaría a otro reto gigantesco: crear una carrera que el país necesitaba con urgencia, pero que una oposición súper fuerte, tanto de adentro como de afuera, intentó bloquear como fuera. A ver, para finales de los 80, Venezuela tenía un hueco importantísimo. Faltaban ingenieros en instrumentación y control para modernizar la industria. Y la UNED, con su ADN tecnológico, era el lugar perfecto para crear ese programa. No era un capricho regional, era una necesidad para todo el país. Y esta batalla tuvo protagonistas muy claros. Por un lado, los profesores Horacio Rey y Germán Gallego, que se echaron el proyecto al hombro con un apoyo regional masivo. Pero en contra tenían a pesos pesados: el presidente de la Asociación de Profesores de la mismísima UNED y, peor aún, al director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, la OPSU. Casi nada. Y entonces soltaron esta joya. El director de la OPSU, para frenar el proyecto, se le ocurrió decir que una carrera tan avanzada como electrónica no iba a funcionar en el Táchira por su bajo coeficiente intelectual. Lejos de aplastar el sueño, esta falta de respeto se convirtió en el grito de guerra que unió a toda la región para defender su universidad y su dignidad. El tiro le salió por la culata. Lo que vino después fue una batalla épica, una guerra de 2 años. Vencer esa resistencia no fue nada fácil.
Los que defendían el proyecto se movieron por todos lados, buscaron el apoyo del gremio de ingenieros, se lo llevaron a los diputados, lo presentaron en el Congreso Nacional en Caracas, hicieron de todo para ganarle a la burocracia y a los políticos que se oponían. El punto es que simplemente no se rindieron. Y así llegamos a lo que quedó de todo esto. Estas dos historias, la del SET y la de ingeniería electrónica, aunque son súper diferentes, son las que le dieron el carácter a la UNEF. Un legado de innovación atrevida, a veces fallida, sí, pero también de luchas durísimas que terminaron en victorias que todavía resuenan. Y a veces, de verdad, la historia tiene un sentido del humor increíble. El 24 de mayo de 1997, el profesor Humberto Acosta, el mismo que había sido el opositor más duro de la carrera, tuvo que presidir, ahora como el nuevo rector de la universidad, el acto de grado de los primeros 6 ingenieros electrónicos. Un momento que selló, de la forma más irónica posible, la victoria de la perseverancia. Y vaya que fue una victoria. De aquellos 6 pioneros en 1997, la carrera ha graduado a más de 1,000 profesionales para el año 2021. Se convirtió en un pilar para la universidad y en una cantera de talento brutal para el país. Es la prueba definitiva del éxito de aquella pelea. Y si volvemos al SET, su legado es como agridulce, pero muy poderoso. La idea no se murió. Otras universidades en Venezuela y Colombia agarraron esos principios innovadores del SET y crearon programas a distancia súper exitosos, que le dieron chance de estudiar a miles y miles de personas. La semilla que se plantó en la UNED al final floreció en otros patios, demostrando que la visión original era la correcta. Al final, la historia de la UNED nos deja con esta pregunta clave sobre tener visión y no rendirse. Es como un resumen de temas importantísimos: la innovación que se estrella contra la burocracia, la terquedad frente a los problemas y el poder de una comunidad unida. Nos enseña que las grandes ideas a veces no funcionan, no por ser malas, sino porque les falta gente que crea en ellas, y que las batallas que de verdad valen la pena casi siempre son las más difíciles de ganar. Gracias por habernos acompañado.